Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Cactus y más. En el día de hoy tengo el placer de presentarles información muy importante de esta hermosa suculenta, la pequeña suculenta Tradescantia navicularis, mejor conocida como Calicia navicularis. Es una hermosa suculenta que ya vas a ver qué fácil es de multiplicar y te lo vamos a explicar todo aquí en tu canal Es una pequeña planta suculenta de la familia Comelinaceae, muy recomendada para cubrir superficies por su crecimiento rastrero. Es frecuentemente cultivada como planta de complemento en rocallas o arreglos con suculentas. Además, es una especie también atractiva por sus hermosas y efímeras flores que aparecen durante todo el año. Es una planta oriunda de regiones tropicales y subtropicales del continente americano, donde crece silvestre en terrenos despejados. Su alta resistencia y valor ornamental ha propiciado su comercialización a otros continentes, en los cuales ya existen colecciones y jardines. Así es, una hermosa planta, y ahora te voy a hablar también un poquito de mi experiencia con ella. Aquí la estamos viendo, la estoy tocando, que es muy hermosa, de verdad, con hojas muy particulares. Se caracteriza por formar agrupaciones de plantas muy compactas que no logran sobrepasar los 10 centímetros de altura. Su crecimiento es rastrero, donde se emiten tallos laterales en los cuales se desarrollan nuevas raíces, plantas, hijas en los nudos. Los tallos y hojas son carnosos y poseen un color verde claro en zonas poco iluminadas o púrpura si crecen expuestas al sol directo. Las hojas se disponen alternas en los tallos y se encuentran bastante comprimidas cuando la planta no se está multiplicando ni floreciendo. Tienen formas elípticas, observándolas desde arriba, ¿verdad? Con el ápice agudo, margen entero, región basal soldada al tallo, lo envuelve y plegadas en los centros debido a un surco muy pronunciado formando una V, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen, así es. Las flores aparecen durante todo el año. Si las condiciones climáticas son favorables, es fácil detectar cuando la planta va a florecer porque sus tallos se extienden y originan en la región terminal numerosos capullos florales, inflorescencia definida en la cima de esta planta. Así es. Recuerda que toda esta información te la vamos a estar poniendo en el enlace que te estamos dejando en la descripción de este video, en donde tú puedes ver claramente que tenemos mucha información más y fotos e imágenes increíbles de esta hermosa planta que te la estoy dejando en la descripción del video. Las flores son muy pequeñas, aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro o menos. Posee 3 pétalos de color rosa púrpura, 6 estambres con numerosos pelos rosas en los filamentos y un estigma central. Las flores solo duran 12 horas aproximadamente. Ahora te voy a hablar un poquito de mi experiencia referente a las flores de esta hermosa e increíble planta, pero se van sustituyendo por otras. Muchas veces durante el estiramiento de los tallos para florecer se originan nuevas plantas hijas en su superficie, observándose solo las flores al final. Es muy fácil de mantener en el jardín, siendo recomendada para principiantes. A continuación, vamos a hablar un poquito de los cuidados de esta increíble y hermosa planta, la Tradescantia navicularis, mejor conocida como Calicia navicularis. Hablemos un poquito de la iluminación. Crece muy bien si se expone directamente al sol, pero siempre evitando el del verano. Puede cultivarse a semisombra, aunque la mejor opción es cultivarla bajo luz solar filtrada. Si se ubica en ambientes umbríos, su crecimiento se desproporcionará para buscar la luz. El follaje se tornará más pálido y no florecerá. Esto sí es importante que sepan, porque en este caso aquí, como pueden ver, es el ejemplo típico de la planta que está buscando luz, porque yo quería mostrarte esta imagen para que veas realmente
cómo sucede cuando está un poco más pálida debido a que la luz solar no le da de forma directa. Pero yo quiero que crezca un poquito más para entonces poder ponerla al sol, semisombra, y entonces aprovechar su crecimiento y su floración. En próximos videos te mostraré cómo ha crecido esta que solamente era un pequeño capullo y mira cómo va. ¿Qué te parece? Hablemos ahora un poquito de bueno, ahora te voy a mostrar también, cuando entres al enlace que te estoy dejando, las imágenes de las flores que están espectaculares sin lugar a dudas. Vamos a la temperatura. Se desarrolla mejor en climas cálidos o frescos. Su rango óptimo de temperatura se encuentra entre 15 y 30 grados centígrados para un óptimo crecimiento y floración. Temperaturas inferiores a los 10 grados provocan la pudrición de las raíces y la muerte de la planta. Sustrato. Necesita un sustrato aireado y con un óptimo drenaje. Se recomienda cultivar en sustratos para plantas crasas que ofertan en muchos viveros especializados. Yo te voy a dar una recomendación muy sencillita ahora para que no tengas ningún problema a la hora de disfrutar de todos los beneficios de esta hermosa planta que es fácil de cultivar para las personas que están empezando. Frecuencia de riego. Regar cuando la tierra se seca porque es susceptible a pudrirse si el sustrato se encharca o se mantiene húmedo durante mucho tiempo. La propagación y las flores de la planta suculenta Tradescantia navicularis o Calicia navicularis es muy fácil. Las plagas y las enfermedades. Puede ser atacada por moluscos y cochinillas que se alimentan de su savia. Los moluscos de la planta entera y la debilitarán. Eliminar las plagas lo más rápido posible porque la planta puede morir o no florecer nunca. Los tallos y las hojas secas deben ser rápidamente desechadas para evitar invasiones de hongos u otros parásitos oportunistas, porque eso es lo que hacen, aprovechan cualquier descuido de nosotros. Multiplicación. A partir de hijuelos que surjan normalmente en los nudos de los tallos, es una planta muy fácil de multiplicar y de cuidar. Mi recomendación final de esta hermosa e increíble planta es que, bueno, nada, semisombra, nada de sol directo. Eso sí, sol directo la puede dañar en el verano. Nada de exceso de agua y revisarle las hojas secas e ir quitándoselas rápido para que no se aprovechen los hongos de eso. Y bueno, nada, las flores te las muestro en el enlace que te estoy dejando en la descripción del video para que entres a mi blog y puedas disfrutar de todo el contenido que tú necesitas para cultivar tu hermosa Calicia navicularis. Es una planta hermosa que la flor realmente para mí dura nada más 6 horas. Es increíble. Yo le decía de cariño antes la flor de una noche porque solamente dura un momentito esa flor y el que la vio y el que no la vio pues ni modo. Por ahí tengo imágenes de esta hermosa planta con su flor en mi blog. Así que espero que lo vayas a visitar y que también te haya gustado el video. Si es así, dale like, no olvides suscribirte, activar la campanita y como siempre digo, you know, bra.